Bueno, Gabriel, primero gracias por recibirme en tu casa y gracias por darme este reportaje exclusivo para FM Luna allí en San Antonio de Areco. Es el primer reportaje de video que hacemos y bueno, te agradezco personalmente esta oportunidad que me das para reportearte. Bueno, gracias a vos. Gabriel, entre las cosas que has hecho publicidad y has hecho también marketing político, es decir, publicidad política. Contame un poquito qué se diferencia el marketing político de lo que es la publicidad común de un producto común. Un poco en chiste te diría que trata de mentir menos. Pero en realidad un candidato no es un jabón. O sea, es un jabón que habla, que expresa sus ideas. Y uno tiene que entender al candidato, si es más o menos honesto, estar bastante de acuerdo con el candidato. Yo nunca he hecho publicidad política para alguien en quien no creyera. Podré creer más o menos, pero no alguien que estuviera en contra. Y básicamente los políticos están acostumbrados a hablarle a su gente. En los actos, los que van a un acto político son gente que está de acuerdo con el político que habla. Bueno, lo que se trata en la publicidad política, llamémoslo de algún modo, es hablarle a los que no van a sus actos, es hablarle a los otros. Y yo creo que una campaña que para mí es un ejemplo de esto, no digo que haya sido mérito mío, sino mérito de un equipo, es que en la campaña de Alfonsín le hablaba no a los radicales, le hablaba sin nombrarlo a los peronistas. Y este fue el gran éxito. Yo un día le pregunté, doctor Alfonsín, ¿usted cree que más allá de todo lo que estamos haciendo, los obreros peronistas lo van a votar? Me dijeron, no, ellos quizá no, pero sus mujeres sí, y ganó una mesa femenina. O sea, tenía bien clara la estrategia, era algo nato en él. Esa estrategia, en algunos casos, como el caso de Alfonsín, ya la tenía él. Pero, sin ninguna duda, es tu trabajo. Es decir, es tu trabajo asesorar y decir, bueno, señor X, vamos a buscar ese porcentaje de votos que usted no tiene, Sí. ¿no? Y ahí es donde entra en juego la creatividad del publicista, ¿no? Y el problema de que el candidato lo entienda. Porque uno, si le tiene que hablar a los que no van a votar por él, tiene que hablar de una forma diferente. Y ellos no están acostumbrados a eso. Entonces hay que buscar un entrenamiento para que, sin perder su discurso natural, sea obvio que no le está hablando a sus correligionarios o a sus compañeros. Bueno, tuvimos un pequeño corte técnico, pero estamos nuevamente con Gabriel Dreyfus. Gabriel, nos contabas de que hay un entrenamiento que se le puede hacer a los candidatos, en este caso, para que, digamos, adecúen su discurso a un nuevo público. A los que no lo van a votar. Hay candidatos, y yo siempre cito el caso de Alfonsín, no porque esté de acuerdo con su gobierno, sino porque estoy de acuerdo con su forma de hacer política. Con alguna cosa en su gobierno también, pero no con todas. Hay algunos que lo tienen innato. No hay que enseñarle nada, ellos me enseñaron a mí. Él me enseñó a mí. Pero hay otros que sí. Chao colectivo. Están acostumbrados a hablarle a la gente que piensa como ellos. Y es muy difícil que puedan llegar a los que no piensan como ellos. Ahora, evidentemente, un hombre de derecha nunca va a convencer a un comunista y un comunista no va a convencer a un hombre de derecha. Pero pensemos que con el voto obligatorio el 60% de la gente no es nada. Y a veces vota... Mi mamá decía que los ricos votaban con el bolsillo y los pobres votaban con el estómago. Y yo le decía, los intelectuales supuestamente votan con la cabeza, por eso se equivocan siempre. Pero hay que buscar cuál es el resorte que mueve a la gente. Claro. Alfonsín en eso fue muy hábil, cuando dijo que los obreros peronistas quizás no lo iban a votar, pero sus mujeres sí. Y se notó en las mesas femeninas.
Has hecho desde Alfonsín para acá bastantes campañas, has presenciado a veces metido dentro de ellas y a veces como crítico desde afuera. Y quisiera que nos hagas alguna reflexión, cómo estás viendo esta campaña 2015, qué es lo que estás viendo vos desde tu óptica de creativo, publicitario y de alguna manera técnico en esto del marketing político. Mira, más desde una óptica de afuera del marketing político, estoy viendo que esta campaña o no se lanzó o es un disparate, porque hay algunos candidatos que empezaron hablando de que, bueno, que iban a nuclear gente, y la gente se le fue, me refiero en este caso a Massa. Y otros que, bueno, quizá pensaban hacer lo mismo y todavía no lo hicieron. El radicalismo creo que todavía no está muy seguro de si va a ir solo o en qué frente va a ir. Entonces yo diría que hasta que no esté clarificada la estrategia política de cada partido, que obviamente no la puede hacer el publicitario, la tiene que hacer el partido, no se puede hacer publicidad en serio. Se puede quizá instalar una figura, la cuestión es instalarla para quién, porque tampoco está muy claro eso. Claro. Está claro, pero puede cambiar. Sí, de hecho nunca ha habido tantos cambios de figuras de un partido al otro como en esta última elección, como esta elección, ¿no? Sí, porque además hay una realidad. No hay una ideología muy diferente entre los partidos que pueden ganar. La extrema izquierda no puede ganar y tampoco sé si existe. La extrema derecha tampoco puede ganar y tampoco sé si existe, por lo menos en las elecciones. Entonces, antes había una diferencia entre un radical y un peronista. El radical era violentamente antiperonista y el peronista, bueno, hacía cosas buenas desde mi punto de vista y hacía cosas que a la ética radical la ponían furiosa. Pero hoy esto no existe, no hay más radicales y peronistas, hay radicales y peronistas que están juntos. Y del otro lado también hay radicales y peronistas que están juntos. Y el PRO, que es una mezcla de varias cosas, pero que nunca se definió como un partido de centro-derecha. Es más, se ofenden si le dicen que son de centro-derecha. Y lo son. Y alguien que está vergonzoso de lo que es, no puede venderse. Todo esto es un problema. Gabriel, ¿qué pasa cuando viene un partido político, un cliente, y te dice, bueno, yo quiero ganar las elecciones? ¿Qué es lo primero que vos le preguntás, le decís? Bueno, obviamente cualquiera que va a hacer una campaña va a querer ganar las elecciones. A mí esta pregunta nunca me lo hicieron porque sería más bien lógica la respuesta. ¿Quiere ganar las elecciones? Si yo no lo conozco, no la va a ganar, porque no se instala a un candidato por medio de la publicidad. Ahora, alguien que está en la política, que tiene buena imagen y que quiere ganar las elecciones, sí, hay muchas formas de ayudarlo a que esto suceda. Y sobre todo, hablarle a los que no lo conocen, o a los que equivocadamente o no tan equivocadamente no creen en él. Esto es lo que hay que hacer, no digo que sea ético hacerlo, pero es lo que hay que hacer. Dicen los que saben de política y de estrategias electorales que la reina de la batalla es la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de contenido en votos que tiene, y dentro de la provincia de Buenos Aires, la primera y tercera secciones electorales, es decir, con urbano norte-oeste y con urbano sur. Es lo que se llama un target especial, porque no es lo mismo hablarle, no es lo mismo hablar a ese público que hablarle a un correntino, un tucumano, un mendocino. Claro, pero tampoco es lo mismo hablarle a ese público que hablarle a una persona del interior de la provincia, que puede ser patrón o puede ser peón. Entonces, no es tan fácil tampoco. Lo que uno tiene que tener muy en claro, y que muchos partidos no lo tienen, porque si vos tratás de caer bien a todos, no le caes bien a nadie. Entonces, ¿cuál es la ideología de ese partido? No avergonzarse de su propia ideología y jugarse por su propia ideología. Ahora, la realidad es que muchos partidos hoy no tienen ideología y se parecen mucho entre unos y otros.
Lo que tienen es ambición de candidato, que se ponen en un lado o se ponen en el otro, con ganas de llegar. Entonces acá es donde se confunden los discursos. Y en definitiva hay algo que es real. Lo que no puede fabricar la publicidad es el carisma de un candidato. Y un candidato sin carisma, lamentablemente, porque ojalá no fuera así, no puede ganar. Y a esto la publicidad lo puede ayudar, haciéndolo conocer, pero no se lo puede fabricar. Gabriel, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con este nuevo fenómeno que ha hecho ganar o que los políticos en todas partes del mundo están utilizando por afuera de los sistemas tradicionales, ¿no? La televisión, la gráfica, la radio? Bueno, todavía en la Argentina, y me parece a mí, no tengo datos para decir esto, las redes sociales son muy importantes en determinado sector social y en determinado sector etario. Ahora, una persona, qué sé yo, por decir una cifra, mayor de 50, mayor de 45, no tiene tanto, no está tan metido en las redes sociales como un chico que quizá vota por primera vez. Esto es muy importante, pero por eso los mensajes en las redes sociales también tienen que tratar de ir al sector etario correspondiente. No quiere decir que alguien de 50 años no se meta en la computadora, pero son menos. Y también hay un problema. Hoy los chicos, por chicos te digo los menores de 25, y con razón, no creen en la política. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno les dice porque no creen. Y bueno, hay hechos en la historia argentina reciente que avalan que no crean. Entonces es complejo. Alguien que dice yo tengo la solución mágica es un mago o un mentiroso. Sé que no te gusta hablar de los colegas, pero en general, sin particularizar, ¿cómo ves a tus colegas que están asesorando a los principales candidatos? ¿Están bien rumbeados? ¿Notás que hay falencias en las campañas? Que para mí las campañas en realidad todavía no empezaron. Todavía no empezaron porque todavía no se sabe, están tratando de armar los frentes electorales y no se sabe. De los importados, y hay unos... Es una buena definición eso, los importados. Y hay un importado conocido, y bueno, yo importaría uno de Estados Unidos y no uno de Ecuador. Y importaría uno de Estados Unidos, si es que tengo que importar a alguien que entienda de América Latina, cosa que los americanos no entienden, y que sepa lo que es el peronismo, que sepa lo que es el antiperonismo que todavía existe, que sepa lo que es una centroizquierda que en la Argentina muchos dicen que son, pero no son, que entienda la Argentina. Y es muy difícil que un extranjero entienda la Argentina, porque nosotros mismos no la entendemos. Todavía estamos sin entender qué pasa aquí. Ahora, evidentemente, cuando surge un líder, porque de vez en cuando en la historia surgen, todo esto desaparece. Desaparece ante el carisma de alguien, que espero que con verdad, pero puede ser sin ella, con esto llamado carisma, atraiga a la gente y la convenza con su propio discurso. Esto un publicista puede ayudar, pero no lo puede fabricar. Y yo te digo, yo trabajaba en la campaña de Alfonsín, pero pude ayudar. Esa llegada que tenía Alfonsín no se fabrica. Y si hoy Alfonsín se presentara de nuevo, sería difícil volvérselo a fabricar. Te agradecemos mucho, Gabriel, y seguramente te vamos a estar convocando para que después de las elecciones hagas tu análisis final. Ahora, te voy a decir una cosa, con esta mano se pueden hacer muchas cosas, y algunas mejor no. Gracias, Gabriel.